pixka bat, nola iritsi naizen leku honetara, hau da 14 aztertzera. Honera etorri nintzen, 1974ean, lehenengo aldiz. Eta gero orain dela, urte asko hasi nintzen euskararekin. Eta ez dakit zenbat aldez egon naizen hemen, baina alde asko. Bueno, la figura de Amalau es de los personajes mitológicos vascos, uno de los menos conocidos y hasta hace poco menos estudiados. Aunque quedan bastantes restos lingüísticos y folclóricos de su paso milenario por la mente de los euskaldunes. Por ejemplo, la gente mayor de Guipúzcoa todavía conoce expresiones como ¿ese quién se cree Amalau? O ¿quién se cree Amalau con alcóndora? ¿Sen usted Amalau alcóndoras? O ese ejemplo que recogí de una mujer mayor de Guipúzcoa, que era euskalduna, pero siempre hablaba con su hijo en castellano. Ya sabes, todos los vizcaínos son Amalau. En este caso, en el caso de otras personas que tienen conocimientos más profundos del acervo folclórico vasco, ellos sabrán que Amalau es el nombre del protagonista de un cuento que nos narra la vida y aventuras de un ser mitad oso, mitad hombre. Su madre era una mujer y su padre un oso, llamado a veces Artzkume o Arzko, además de Amalau. Su vida se narra en una serie de cuentos, relatos, cuyas versiones en castellano se conocen como Juanito el oso, en francés como Jean l'Ours, en italiano se le conoce como Giovanni l'Orso, en alemán Hans Bär, y en las lenguas eslávicas es Ivanuska. Existen también variantes de este cuento en catalán, castellano y francés, en que el nombre del personaje se asocia además con el número 14. Pero hasta ahora los investigadores vascos no han prestado mucha atención al papel clave de este personaje en la cosmología vasca de antaño. El hecho de que antes los vascos creían que descendían de osos, es decir, es el hecho de que antes los vascos creían que descendían de osos, una creencia que seguramente se remonta más allá del Neolítico. En el presente estudio examinaremos las implicaciones de esta creencia, junto con lo que significa la amplia difusión de ese cuento a lo ancho y largo de los Pirineos y hasta en casi toda Europa, siendo uno de los motivos de folclore europeo más extendidos. Los elementos mitológicos que contiene el relato serán de particular interés cuando intentemos contextualizar la creencia y reconstruir la cosmología ursina a que pertenecía. Cuando yo empecé a aprender euskera en los años 80, lo que me pasaba era algo curioso. Ya sabía, pues, podía hablar un poco, ¿no? En euskera, no mucho, pero algo, ¿no? Para lo suficiente para mantener una conversación. Y una mujer se me acercó un día, no me acuerdo cómo se llamaba, o se llama, y me dijo, como si fuera un secreto, ¿sabes que los vascos antes pensábamos que descendíamos de osos? Y yo dijo, pero yo no sabía cómo responder, era una cosa tan sorpresiva, ¿no? Y luego, unos años después, otra persona me dijo lo mismo, pero no tenía ni idea, ¿no? de cómo investigarlo, ¿no? Y tampoco nada estaba escrito sobre eso, nada. Y en esa época también estaba estudiando, o mejor dicho, lo que de verdad estaba estudiando,
era la metrología vasca, es decir, estaba recogiendo información sobre las medidas indígenas vascas, que por casualidad tienen que ver con múltiplos de 7. No tenemos tiempo para hablar de eso, pero es un hecho, es un trabajo ya hecho. Y por eso también me interesaba la posibilidad de investigar qué significaban los números. Si los números en euskera tenían alguna connotación especial. Por ejemplo, como en inglés, tenemos el número 13. El número 13 es un número peligroso, etcétera, de mala suerte. Entonces quería saber si había algo parecido con el euskera. Y uno de mis informantes, él es ingeniero, bueno, retirado ahora. Estábamos hablando de los números 1, 2, 3, 4, y cuando llegamos a Malau, él me dijo, ese es el número más grande que puedes imaginarte. Es como el infinito, es el número máximo. Y claro, era ingeniero, ¿no? Entonces, ¿y eso qué significa? Ni idea. Y en esa época también empezaba a prestarle atención a lo que decían los hombres cuando se saludaban. Eso, por ejemplo, uno decía, decía, ni hondo, amala besain hondo. Y luego, pues, los comentarios que acabo de leer, ¿no? Entonces yo decía, pero ese Amalau tiene que ser alguien, ¿no? No es solamente un número. Entonces al final le pregunté a uno, pues, ¿puedes decirme cómo es ese Amalau? ¿Cómo parece? Y me dijo, es muy grande, es muy fuerte, come mucho, y es como un payaso, Pero no podía decirme nada más, o sea, lo único, eso era lo que sabía, Luego, por suerte, estaba hablando un día con una mujer de Euskaldun Zaharra, y hablando de Amalau, ella me dijo, pero no sabes, Amalau es Artzkume, es el niño, el mitad oso, mitad hombre, ¿no? Del cuento. Yo, ¿qué cuento? No conocía el cuento. Empecé a indagar en lo del cuento, las versiones vascas, y luego las versiones en castellano, luego las versiones en francés, y pensaba al comienzo que era un cuento vasco. Pero luego, después de haberlo investigado, pues me di cuenta de que es el cuento más difundido en toda Europa. De eso hablaremos más. Y luego, pues en 86 salió el artículo de Chomín Pellén. Era una entrevista con 2 cazadores de osos vascos, ¿no? De Zuberoa. Y pues la cita ya habéis visto, ¿no? Que en esa entrevista el padre pues decía exactamente lo que yo había oído antes. Entonces por fin yo tenía algo escrito, documentado, sobre esa creencia vasca. En cuanto a lo de esa creencia, es el hecho de que igual los vascos eran darwinistas, es decir, que ellos veían en el oso pues algo muy especial, que el oso se parecía mucho al hombre, que era muy inteligente, ¿no? Que andaba sobre 2 patas, y en un comienzo se les ocurrió pues inventar un cuento, para expresar pues la transición entre oso y hombre, si los antepasados son osos. Y así que, en base a esa creencia en una descendencia ursina, sería lógico, hace mucho, que en algún momento se les hubiera ocurrido expresar la transición de oso a ser humano a través de la figura de un intermediario, un ser mitad oso, mitad hombre, tal como es el caso de la figura de Jesucristo, cuya madre era un ser humano, pero cuyo padre era un ser divino, el Espíritu Santo. La posibilidad de concebir la figura de Amalau
como el intermediario entre estos dos mundos es muy llamativa. Y de ser así, estaríamos ante materiales de tradición oral que en un comienzo contaban la vida y milagros de este ser que se retrata dotado de poderes especiales, milagrosos, sobrenaturales, entre ellos el poder de transformarse en distintos animales, como vamos a ver. Por eso podemos considerar los cuentos, los relatos, pensar que estos relatos eran en algún momento sagrados, pero que con el tiempo iban a convertirse en meros cuentos folclóricos, habiendo perdido el marco cosmológico en que antes los hacían comprensibles a su público. Para indagar en el papel de Amalau dentro de esa cosmología ursina, hay que empezar recordando que la creencia en una genealogía ursina, que el oso es un pariente o ancestro, es bastante común entre los grupos de cazadores recolectores, aunque es bastante inconcebible que a poblaciones cuyo medio de subsistencia era agropastoril se les hubiera ocurrido inventarse un antepasado ursino. O sea, la creencia de por sí apunta a una etapa en que las relaciones entre el ser humano y su entorno eran otras, más parecidas a las de los cazadores recolectores que vivían en la zona antes de la llegada de las prácticas agropastoriles. Además, en estas condiciones vivenciales no es tan descabellado asumir que el ser humano descendiera de un animal cuyo aspecto físico, como he dicho, su inteligencia y hasta su forma de caminar sobre dos patas, recuerda las características que asociamos con el ser humano. Para empezar, ¿cómo iba yo a trabajar con los cuentos? Había tantos. Y lo que decidí hacer era usar una metodología que se llama Schematics, que es una metodología que se utiliza para la reconstrucción filogenética de un texto. Schematics consiste en el análisis de varias variantes de un texto o manuscrito que han sido transmitidas a lo largo del tiempo. La meta es reconstruir la versión original o más viejo. Es el estudio de un corpus de textos variantes que pertenecen a un mismo linaje filogenético y en que se hallan semejanzas y diferencias que se cotejan buscando los elementos comunes. Muchas veces las variantes del cuento que vamos tratando, las variantes que han sobrevivido consisten en meros trozos, capítulos sueltos, o sea, fragmentos que se han desligado del relato más antiguo. Existen centenares de variantes a lo largo y ancho de Europa y en todas las lenguas indoeuropeas, o todas las lenguas europeas, mejor dicho. Para 1910, es decir, hace ya más de 100 años, Panzer, un investigador alemán, había documentado 221 variantes europeas del 301 story type, que es el motivo asignado al relato del Bear Son, Amalau. En el trabajo de Kiss de 1959 hay constancia de 57 versiones en la lengua húngara del relato. Y en 1922, Stitt, en su libro Beowulf and the Bear Son, Epic Saga and Fairy Tale in Northern Germanic Tradition, recoge 120 variantes solamente en Escandinavia. Aquí hay algunas fuentes de los cuentos que se encuentran, en euskera o en castellano.
Esta lista, junto con otra bibliografía, va a estar en internet, sí. Y además es que pienso poner pues toda esta presentación en mi página que se llama Academia EDU, así que si a alguien le interesa puede bajar lo que voy diciendo hoy. Durante muchos años pasé investigando este tema. Uno de los problemas más gordos que tuve que enfrentar era el estado fragmentado del hilo narrativo en que se encontraban muchas de las variantes. Por ejemplo, a veces la identidad del héroe se pierde, desaparece, termina siendo solamente un ser humano. La secuencia de episodios narrativos se hace confusa, o al ser retransmitido de generación en generación se introducen modificaciones y nuevos detalles en el relato que, como es de esperar, reflejan la influencia del entorno sociocultural de los que han narrado el cuento. Hay que recordar que la gran mayoría de las versiones europeas fueron recopiladas en el siglo XIX. Y en el caso de varias de las versiones vascas, estos no se transcribieran hasta comienzos del siglo XX. En ese respecto, las versiones recogidas en Europa suelen ser bastante recientes, pero hay una excepción. Las variantes recogidas en la obra Tales from French Folklore of Missouri, un libro de relatos grabados con grabadora y publicados en 1937 por Carrier, un folclorista canadiense. Los informantes del canadiense eran una población de migrantes franceses, descendientes directos de un grupo de franceses que entre 1699 y 1760 fundaron las 5 villas en New France, Illinois County. En estas fechas, sus antepasados cruzaron el río Mississippi y para 1735 se habían afincado en Missouri, en los Ozarks, donde seguían viviendo aislados lingüísticamente hasta el siglo XX. Por el aislamiento lingüístico y el hecho de que la gran mayoría de los habitantes eran analfabetos, las versiones conservadas oralmente no sufrieron el mismo nivel de fragmentación que se da en muchas de las variantes europeas. Y por eso ofrecieron pautas importantes para el proceso de reconstrucción de la versión maestra del cuento. Para entender el cuento, voy a contar la primera parte. Va así, hay una chica, una muchacha, una joven, que va al bosque en busca de leña, en busca de algo, y de repente se le aparece un gran oso. Muchas veces es un oso guapo, hermoso, y ella va con él, y vive con él en su cueva. Poco después, pues, como es lógico, nace un niño. Y el niño, claro, es Amalao, mitad oso, mitad hombre. Cuando tiene 7 años, quiere salir, quiere ver el mundo, y logra salir de la cueva y pues va a buscar aventuras, va en busca, ¿no?, de aventuras. Y va caminando por un sendero al lado de un río. Y delante de él ve a 4 animales. Hay un león del monte, hay un perro, una águila y una hormiga. Y delante de ellos, pues, un animal muerto, una bestia muerta. A veces es un asno, a veces un buey, a veces un ciervo. Y el león montés le pregunta, le dice a Malao: oye, es que tenemos un problema, tenemos hambre, queremos comernos pues esta bestia aquí, ese animal muerto, y no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Estamos ya así batallando, ¿no? Tenemos esa lucha así entre nosotros, como comernos este animal, a ver si nos puede ayudar, ¿no?
Entonces Amalau le dice, pues voy a intentar, no sé. Y empieza diciéndole al león, pues a ti te voy a dar una pierna, porque eso es lo que más te gusta. Al perro no sabemos qué es lo que le dio, nunca hablan, ¿no? de eso, ¿no? Nunca se habla de eso en los cuentos, no sabemos. Me imagino otro trocito de carne, ¿no? Al águila, pues le dice, pues a ti te voy a dar las vísceras, el hígado, los intestinos, porque como tú no tienes dientes, pues estas son las cosas que más te gustan. Y luego, pues a la hormiga le dice, y a ti voy a darte pues la piel, los huesos, y luego cuando hayas comido el meollo, ¿no? de los huesos, los puedes emplear para tu casa cuando llueve. Un detalle que aparece en muchas versiones del cuento. Y el león Montes le dice, pero lo has hecho muy bien. También que queremos darte pues un amuleto, un talismán. Así que cada animal le da un talismán. El león, pues un poco de piel. El perro, no sabemos qué fue el amuleto suyo, pues que no aparece. En el caso del águila, una pluma. Y la hormiga, pues una pierna, como tiene muchas. Y luego el león le dice, con estos talismanes vas a poder llamarnos. Y si necesitas nuestra ayuda, nomás decir nuestro nombre y tocar el amuleto y puedes convertirte en uno de nosotros, es decir, transformarte. Estos elementos, ¿no? del cuento son elementos que recuerdan la búsqueda de visiones, que no sé si, y lo que es el fajo medicinal. La búsqueda de versiones es un tipo de acto iniciático, ¿no? de los indios americanos, en que un joven o una joven va al bosque, a veces van antes, no, ahora no tanto, pero antes iban desnudos, ¿no? al bosque, en ayunas, no bebían, no comían, y el que iba o la que iba pasaba varios días ahí en busca de su animal guardián. Y si ya se daba cuenta, ¿no? la persona de algún tipo de signo de parte de un animal, ese animal se convertía en el animal guardián de la persona. Y luego, un amuleto de ese animal era lo que guardaba la persona en su fajo medicinal. Y llevaba siempre este fajo consigo, era un fajo sagrado. Aquí hay el fajo medicinal, un ejemplo, ¿no? del fajo medicinal moderno de los indios Kayu. Ahora vamos a analizar un poco lo que acabo de comentar, la repartición del asno bulto. Hay una cosmovisión implícita en la acción de este capítulo del cuento. Al principio se presenta un conflicto. Los animales tienen hambre y están disputando la presa. O sea, hay una falta de armonía en el mundo natural. Pero Amalau resuelve el problema, dándole a cada uno lo que más le gusta, y así establece de nuevo el balance de la naturaleza. En fin, la parábola es una versión invertida de la ley de la jungla, que ha caracterizado la cosmovisión dominante europea durante tanto tiempo. Además, cada animal tiene su papel en este drama, que para Paul Shepard encarna un tipo de trophic metaphysics, una metafísica trópica. Por ejemplo, Shepard ha enfatizado el ciclo eterno de vida y muerte, donde vivir es comer y ser comido. O sea, ser mortal es vivir y morir. Una cosmovisión típica de la mentalidad de muchos cazadores-recolectores. En la repartición del asno, es el gran depredador que mata la presa. Vienen luego los depredadores más pequeños, pues zorros, por ejemplo, y pronto aparecen las aves carroñeras, águilas, buitres, y finalmente vienen las hormigas a la mesa, comiendo la piel del animal y dejando los huesos limpiecitos.
Hay una batalla simbólica en el cuento, entre el chamán y la presa, por otro lado, que es un poco el grupo, o sea, los animales que representan al viejo. ¿Me explico? ¿Se me sigue? Por lo visto, una clave cognitiva para explicar la aparente inversión al final de la secuencia depredador-presa se da en una curiosa costumbre recogida por José Miguel de Barandiarán. Tiene que ver con un ritual llevado a cabo con los huevos de Arensuge, por la madrina de un niño o una niña, cuando el niño o la niña estaba justo en la edad en que empezaba a balbucear. Solían romper el huevo de una paloma o de una gallina en la frente del crío para que rompiera a hablar, para sacarle el logos. Es una costumbre que recuerda la mona de otras partes de la península ibérica. Esto recogido en Alicante. Es propio del domingo de resurrección o domingo de monas ir al campo. Se merendaba y al final venía el postre y era la mona. La tradición de la mona consiste en romper el huevo en la frente de otros antes de comértelo. Se desarrollaban muchos trucos para sacarse a la víctima disimulando. Dicen que el ritmo trae buena suerte. En otros sitios es el padrino, madrina, que regala un pastel con un huevo cocido a su ahijado. Con respecto a esa costumbre, sabemos que los ritos y creencias asociados con el carnaval europeo han sido cristianizados. No obstante, siguen reflejando creencias paganas de antes. En 1992, el antropólogo italiano Maurizio Bertolotti, en su libro sobre los orígenes del carnaval, alegaba que el personaje principal, el rey del carnaval, era el hombre salvaje, o sea, encarnaba la figura de un hombre oso, y que la fiesta en sí reunía ritos ligados a la veneración, vida, muerte y resurrección de un ser ursino. Eso lo dice Bertolotti. Por eso, no debe sorprendernos el hecho de que el nombre que utilizan los italianos para referirse a ese personaje, sea el rey del carnaval, sea Maramau, una expresión que parece vincularse directamente con el nombre de Amalau, Maralau, Maramau.